Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de la numerología que va del 0 al 21 o del 1 al 22 como nos guste. Voy a acomodar primero las cartas. Diecinueve, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 20, 21. Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de la numerología de las polaridades en el tarot de Marsella, que obviamente sirve para todos los tarots, salvo el Rider que cambia el número de la fuerza con el número de la justicia y ahí lo estropea. Vamos a ver entonces las polaridades en el sentido positivo y negativo de cada número, empezando por nuestro número 1, el mago, donde como es un potencial, es el inicio de cualquier situación, nos habla de todo es posible y nos habla de la iniciativa. Todo depende acá de la propia iniciativa. Pero ¿qué pasa? Cuando aparece invertido o mal rodeado, esto se pierde y aparece la confusión o aparece el chanta, que dice que el embustero, ¿no? Que dice que puede aquello que no puede o que no sabe. Fíjense que la polaridad aparece en la carta de la fuerza. ¿Cuál es la diferencia entre el mago y la fuerza? Uno tiene recursos, otro tiene la fuerza de voluntad. Si se complementan, llegan al éxito. ¿Qué pasa con el número 2? En el número 2 aparece la intuición en la carta de la papisa, o en su sentido negativo aparecen los secretos. ¿Y qué pasa con el número 12? Habla otra vez de la energía del 10 más 2, acá tenemos el 10 más 1, el 10 más 2, inicio de unidad, inicio de decena, aparece este sacrificio en torno a aquello que conecta de la intuición a la comprensión, o será a partir de los secretos, bueno, el castigo que puede aparecer en ese sentido contra aquello que callamos u ocultamos, ¿no? Luego tenemos la carta número 3, que es el arquetipo de la madre, aparece la figura de la maternidad, o en el caso negativo, mal rodeada o invertida, aparece la frialdad o la sobreprotección. Su opuesto complementario acá es la carta de la muerte, ya que es un 10 más un 3. Vida, muerte sería este polo. Todo lo que nace tiende a morir. Luego tenemos la carta 4, el número 4, que representa el orden, sobre todo en lo material, que cuando está mal rodeado o invertido aparece la rigidez, y en su sentido complementario aparece el 10 más 4 en la templanza. El 10 cierra un círculo y trae
aprendizaje en el alma que vemos en las cartas siguientes, en las 9 cartas siguientes después del 10, aparece la flexibilidad y la adaptación, siempre juntos, el entendimiento de la luz y la sombra. Al unirlos, al darme cuenta de donde hay rigidez y flexibilidad, y esta es la sombra del emperador que no quiere ser flexible a nada, quiere imponer su orden. Bueno, cuando logra unir a ambos, llega a la meta, tanto material como espiritual. En el número 5 aparece el consejero, el guía, la generosidad, pero en el ámbito de lo negativo, mal rodeada o invertida, aparece el autoritarismo moral o el amoral directamente, ¿no? Y su sombra justamente conecta con el diablo, que nos habla de esto, de la amoralidad, de dejarse llevar por los deseos. Luego tenemos el número 6, que nos habla del amor, de la unión, de las elecciones libres, pero con su energía negada o reprimida de la torre del 10 más 6 aparecen las dudas, los obstáculos y los bloqueos. Luego tenemos la carta número 7 que nos habla del dinamismo, de los viajes, de los triunfos, pero mal rodeada o invertida va a hablar de la falta de control. Y fíjense que su sombra justamente es la estrella, que es encontrar un lugar y quedarse ahí, no moverse más. Luego tenemos la carta 8, que es la justicia. Obviamente nos habla de justicia, de verdad, de perfección, de equilibrio. Y mal rodeado negativa aparece la culpa o la injusticia. Por eso su sombra es la luna, que habla del ámbito emocional. Ella le tiene miedo por cuanto la emoción, ella piensa que tiñe su lógica, su razón. Pero es un complemento para ser un alma sensible. Luego tenemos el número 9 que nos habla de la contemplación y de la soledad, pero mal rodeado nos habla de aislamiento o de ansiedad. Esta luz que proyecta desde afuera, que es un recurso, un elemento, cuando integra esas dudas y sabe socializar y comunicarse con el otro, aparece su otra vertiente, que es el sol, la claridad, la alegría de vivir y de no repetir viejas historias y caminos. Luego tenemos el 10, que nos habla del destino y los planes que nos trae este destino, pero por el lado negativo aparece el control, los miedos y el deseo de aferrarse. Por eso su sombra también no solo va a ser en la reducción el número 1, sino también la carta del juicio, que es tomar un balance de las situaciones, de los pro y de los contra, antes de actuar, antes de hacer los cambios. Y si no, reflexionar hacia dónde me lleva ese movimiento que estoy a punto de hacer, muchas veces por impulso. Luego tenemos la carta número 11, que tiene su lado positivo de luz, que es la fortaleza, y tiene su lado negativo, que es la brutalidad. Tenemos el número 12, que tiene su lado positivo como inspiración o sacrificio, y su lado sombra, que es la víctima o postergar. En el número 13 tenemos la carta de los finales y nuevos inicios. En el número mal rodeado o invertido aparece la ira y el cambio imparable, el que no puedo hacer y me viene por destino. En el número 14 tenemos la armonía cuando está en su lado luz o la desarmonía cuando está en su lado sombra. En el número 15 aparece el diablo. El diablo siempre tiene que ver con ese lado que reprimimos o negamos, que me fascina, pero a su vez me da miedo reconocer. Y en el lado negativo son las adicciones de todo tipo. En el número 16 aparece la carta de los cambios a través de la liberación, o en su lado negativo aparece el desastre, el apego, el no poder liberarme, el posponer antes que actuar. En el número 17 tenemos la fe, o en el lado negativo tenemos la inseguridad, el pesimismo. En el número 18 tenemos la intuición, o en su lado sombra, la confusión. En el número 19 tenemos la alegría, u otra vez aparece el ego, el orgullo, la negatividad. En el número 20 tenemos el despertar, el renovar, o en su lado sombra, dudas y miedos. En el número 21 tenemos la realización, y en su lado
sombra, el encierro, el bloqueo. Y por fin, y por último, el loco que no tiene número nos habla de no tener metas fijas, de dejarse llevar. Y en el lado negativo ser influenciable o aparecer la locura básicamente, ¿no? Entonces fíjense que tenemos tanto cada carta con su luz como con su sombra, aquello negado, mal usado, pero también tenemos las polaridades. Cada uno de estos pares es un polo opuesto del otro. Así que desde ahora vean cómo se manifiesta esto en sus tiradas cuando aparecen los pares complementarios. ¿Qué nos quiere decir esa tirada? Y si no, lo veremos en un ejemplo.